¿Quieres saber qué elementos tener en cuenta cuando vas a diseñar tu cocina? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que estás pensando en hacer una reparación o hacer un nuevo diseño, entonces estos elementos que te voy a poner a continuación van a ver cómo funciona la cocina y qué debe tener en cuenta a la hora de su diseño para que no interrumpa ese flujo de circulación. Tenemos 4 ejemplos. El primero es el de galería, que tienes un pasillo, ¿sabes?, estrecho, ya que por ahí estás pasando la circulación y estás sacando de la refrigeración, pasando al fregadero, del fregadero llevándolo a una que lo has preparado, llevarlo a la cocina. Y ahí, o te pueden pasar al comedor, o lo puedes poner en otro sitio. Entonces, esto como área de preparación, esto que estás viendo acá son los muros, con el tema de hash. Este sería el dishwasher o la lavadora de platos. Y tenemos el otro ejemplo, que sería la forma de L, que tendríamos aprovechando este espacio de la esquina, ya que tendrías este espacio continuaría así de la casa. Entonces igual tenemos el refrigerador, una vez que lo sacas acá, lo vas al fregadero, lo vas a preparar, de ahí lo vas a cocinar y ahí lo vas a sacar al comedor. Entonces, un elemento que tiene en común es que igual tenemos tanto uno como otro, tenemos las ventanas, que por el tema de la cocina ayuda mucho, ya que pasa, después la circulación del aire, pasa por ahí, se dan los olores que salen de ese sitio, amén, que debe utilizarse siempre, tanto arriba de las cocinas, un campana de extracción. Por lo tanto, tenemos el otro ejemplo, que sería en forma de galería igual, pero en el caso de que tenemos una pared de fondo y tendríamos 2 banquetas que va a haber en ese sitio, que te sirve con un desayunador improvisado. Entonces, pasamos al refrigerador, lo llevamos al fregadero, limpiamos, preparamos esos alimentos como cocina. Tenemos un pequeño área de accesorios que puedes poner para preparar o tener servir los elementos, lo cocinaste y ahí pasaste, ya terminado, lo pasas al comedor. Entonces, por último, porque puede haber varios ejemplos de temas de circulación, pero estos son los más comunes que te puedes encontrar en una casa o un apartamento. Y entonces, que sería en forma de U, que llevas igual, tenés este espacio, que acá se podría hacer, esta pared sólida, con un espacio, una ventana, acá puedes hacer con un pequeño hueco, un vano que tenga visual hacia este espacio de la casa, y después una conexión por aquí, amén, que también la puede ver por este sitio. Entonces igual, este flujo de circulación que estamos teniendo acá, sale del refrigerador lo estás llevando al fregadero o el área de lavado, lo estás preparando, lavando todos esos alimentos y ahí lo vas a elaborar en la cocina. Tienes espacio en los lados para triturar, diferentes equipos que puedes utilizar. Entonces aquí es bien importante todo el tema de los gabinetes y la iluminación que vas a utilizar en estos espacios, ya que aparte del sistema de funcionamiento que puede tener un espacio u otro, debes pensar en las dimensiones, de tanto a la hora de esas personas estar trabajando y que se sientan cómodos en ese espacio y no se sientan hostigados. Por lo tanto, es la importancia de la iluminación y que haya una buena comunicación entre los dos espacios. Ahora te pongo un ejemplo de cómo funciona la cocina, ya viéndolo en planta. O sea, estás mirando desde arriba y entonces todas estas áreas que estás viendo, que te estoy describiendo, como la zona de almacenamiento o zona fría que vas a tener en la casa, zona de trabajo, ahí donde vas a preparar, una vez que hayas sacado estos alimentos, los hayas lavado, ahí los vas a preparar a la hora de cocinar. Y la zona de almacenamiento es donde tú trajiste esos alimentos de la calle, los almacenas en lata, o en el caso de frío, que guardas la carne, o diferentes tipos de sazones, o elementos fríos como la leche, el queso, lo puedes guardar. Entonces estás preparando esto en la zona de trabajo. Una vez que tanto tienes esta zona de la derecha que hayas lavado y la hayas tenido acá en la zona de la izquierda, tienes la zona de preparación ya que has cortado todos estos elementos, los tienen por pequeñas porciones que puedes poner. Siempre te recomiendo que pongas elementos de protección para que no vayas a dañar las mesetas, y de ahí pasas a la zona de cocción, que es la zona caliente. Una vez que hayas preparado y hayas cocinado eso, entonces lo puedes poner, ¿sabes?, en cualquier espacio que tengas ya destinado para eso, preparar esa comida terminada, la sirve y la lleva con esos utensilios, lo estás llevando a la mesa. Entonces, este es el principio de funcionamiento de cómo funcionaría una cocina, donde tenemos una zona de almacenamiento frío, tenemos una zona de trabajo que te sirve, una vez que de la zona de lavado hayas limpiado y lo hayas pasado a la zona de trabajo, donde puedes tener diferentes tipos de máquinas, donde te puedes estar procesando ese tipo de alimentos, que tienes acá diferentes sazones, sal, esas cosas que lo puedes utilizar en cualquier momento de que estás trabajando. Y en la zona de preparación, ya una vez que tienes todo listo, a medida que estás cocinando en la zona de cocción,
lo puedes estar preparando y lo puedes llevar. Entonces es muy importante este triángulo de relación de que pasa de almacenamiento de refrigerador, lo veas al fregadero y el fregadero a la cocina, a la hora de cocinarlo, y ahí creas este vínculo porque ese para no haber un cruce de flujo. Entonces es bien importante cuando estás diseñando en la cocina tener estos elementos en cuenta. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.